Comenzamos con Legítima Defensa, segunda dosis de domingo. Hoy vamos a seguir machacando este tema que nos interesa traer, que es el tema de la infancia, y para eso invitamos a Matías Brum. Y además, luego de este primer bloque con el economista especializado en temas de infancia, vamos a entrar un poco a ver qué pasa en el Frente Amplio y qué pasa en las bases frente amplistas. Y vamos a entrevistar a dos militantes de las bases Frente Amplista que además cumplen tareas de representación política en el propio Frente Amplio. Y finalmente, como siempre, terminamos con Café con Popi. Así que vamos a los titulares y ya vuelve Legítima Defensa. Iniciamos Legítima Defensa, como decíamos, entrevista con el economista Matías Brum. Es un investigador joven que además es especialista justamente en temas de infancia y nos va a venir a contar un poco cuánto volumen de recursos precisamos para efectivamente apuntalar, sostener un plan de abatimiento de la pobreza infantil en este contexto donde está discutiendo un impuesto a 1% más rico justamente para obtener recursos para esos fines. ¿Cómo andas, Matías? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Vos decías hace un tiempo en la mañana, convivimos con 20% de pobreza infantil que compromete el futuro del país, tanto el crecimiento como el desarrollo. Lo decías en el periódico de la mañana. Hoy sabemos que no es 20%. No es 20, es 30. Un poquito más. Bueno, actualizarnos un poco en qué está el panorama de la infancia en términos de números, de pobreza, y después pasemos a la cuestión de qué volumen de recursos precisamos. Pero primero empecemos con el problema. Empecemos con el problema. El problema que tenemos nosotros es un problema muy importante de pobreza infantil, ¿no? Nosotros lo que vimos fue, venimos de un cambio metodológico que hizo el Instituto Nacional de Estadística, que estaba midiendo la pobreza con lo que se llama la canasta 2006, sí, que básicamente consiste en preguntarle, en 2006 se le preguntó a la gente en qué gasta la plata, en café, yerba, fideos, un conjunto de cosas, claro, y eso es lo que se toma como referencia, o hay una canasta base que se toma como referencia para definir si un hogar es pobre o no es pobre. La estructura, eso determinó la estructura de consumo. La estructura de consumo en la sociedad. De ahí lo que haces es te fijas cómo es la estructura de consumo del primer 20% o el 20% más pobre, y definís una línea y decís, bueno, esta es la línea que es la línea de pobreza. En Uruguay trabajamos con una línea absoluta, que quiere decir que todos los hogares que ganen más de cierta cantidad de plata son no pobres, y todos los hogares que ganen menos de cierta plata son considerados pobres. En 2017 hubo otra encuesta de gastos e ingresos con la cual se actualizó esa línea, porque esa canasta, en esa línea, porque había cosas que no estaban entrando en la canasta y había cambio en la composición del consumo de los hogares. O sea, los hogares, a medida que, el Uruguay se enriqueció entre el año 2006 y el 2017 de una manera desigual y distribuida desigualmente, pero en 2017 todo el mundo estaba mejor que en 2006. Claro. Entonces la canasta de consumo de los hogares más pobres de todas maneras tiene cosas como boletos, nafta para la moto, claro, algún minuto de celular. Hoy en día te vas al 20% más pobre, se actualizó con eso, y sin embargo, con claro, esos ítems. Con esos ítems se actualizó y tenemos una canasta nueva. Entonces, con ese sistema de canasta nueva podemos calcular la pobreza y nos topamos con que la pobreza es mucho más elevada que nosotros calculábamos que era antes. Claro. Y nos estamos topando con una pobreza infantil que está en torno al 30%. En torno, vos debes tener un número que está un poco más actualizado que el que estoy diciendo 32, yo. 33%, 32%. Eso quiere decir que más o menos 1 de cada 3 personas menores de 18 años está por debajo de la línea de la pobreza, claro, o más bien, la pobreza se mide por hogar, o sea que en realidad lo que estamos diciendo son los hogares con niños o adolescentes de menores de 18 que están por debajo de la línea de la pobreza, es un tercio. Esto es una cosa que complica pensando si queremos tener un Uruguay, integrado, productivo, que vaya a crecer, que vaya a desarrollarse, nos genera un palo en la rueda, ¿no? O sea, y acá no me quiero meter muy economicista, pero hay dos motivos por los cuales nos preocupa la pobreza infantil. Hay un motivo que es un tipo de justicia y un motivo ético, que no quiero dejar de nombrarlo. O sea, ¿dónde nace uno? ¿No? Si uno tuvo la suerte de nacer en el Parque Rodó o la mala suerte de nacer en un barrio carenciado, eso después te determina cómo van a ser tus resultados de vida más adelante, y eso en realidad es un bajón. O sea, no es justo que porque por suerte naciste en cierto lugar o en otro lugar no tenés igualdad de oportunidades, y la gente que nace en barrios carenciados, no quiero mencionar ninguno en particular, después lo que pasa es que tiene acceso a servicios públicos de menor calidad, y después lo que va a pasar es que va a tener que salir a laburar a los 14 años para parar la olla en la casa. Entonces, todo no es justo. Hipotecado, está hipotecado, la meritocracia está completamente hipotecada. Sí. No corre la meritocracia. Claro. Eso no está bueno.
Ahora, saliendo de la justificación ética, hay motivos económicos, por los motivos económicos duros, que básicamente lo que nos dicen es, flaco, si tenés un tercio de la población por debajo de 18 que está creciendo bajo la pobreza, esa gente pues no van a convertirse en trabajadores productivos calificados que se inserten en la economía del conocimiento y que sepan manejar computadoras y que entiendan cómo funciona la IA, consigan laburos productivos y nos tranca el crecimiento y el desarrollo del país. O sea, pensarlo desde el punto de vista de la seguridad social. Claro. Vos estás generando gente que va a cotizar activos y esta gente van a ser todos informales. Vas a tener una mujer en la seguridad social. Pensarlo en términos de crecimiento económico. Siempre se habla del capital humano y la formación y la adquisición de capacidades y la calificación, y vas a tener un montón de gente que está por fuera de ese sistema. Entonces, para el país en su conjunto, primero hay un tema ético o de justicia que es no es justo que esta gente nazca y viva bajo la pobreza y básicamente tenga hipotecado el futuro, pero además no es conveniente si uno hace la cuenta. O sea, si hacemos las cuentas puras y duras, que no es de donde a mí me gustaría hacer las cosas, pero la idea sería, si quiero convencer a una persona, en comillas, de derecha, le tengo que ir y decir, macho, esto es lo que está pasando acá, es que no me dan los números. O sea, un tercio de pobreza infantil no me cierra con un plan de país en desarrollo o desarrollado. Clarísimo ese punto. Ahora, ¿por qué la infantilización de la pobreza? ¿Por qué este sesgo hacia los niños de los hogares pobres, digamos? Hay un tema ahí que es un tema de sesgo de reproducción de la pobreza, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo funcionan los hogares pobres. O sea, los hogares pobres en general están encabezados por una madre sola o por un padre solo que tiene que salir a laburar, que tiene que laburar pocas horas y en malas condiciones, y eso lo que genera es que reproduce el ciclo porque sus hijos se ven obligados, o no sé que se vean tan obligados, pero se ven obligados o se ven forzados a salir al mercado de trabajo a temprana edad, con lo cual terminás formando un ciclo en el cual la gente no termina el liceo y se empareja, crece, se empareja y vuelve a tener hijos, y sucesivamente. No me parece que sea responsabilidad de las familias o de los pobres en este caso. Te pongo como ejemplo, un ejemplo violento. Vos agarrás la encuesta No Tiene Hogares, ¿no?, que la publica el INE, y mirás los niños de 14 años, y hay pocos, pero hay varios que laburan. El sueldo promedio de un niño de 14 años en Uruguay es de 8.000 pesos al mes. Claro. ¿Tá? Entonces, las becas promedio en Uruguay son de 10.000 pesos al año. Entonces, al año. Las becas Butiá, como están establecidas hoy en día, son 10.000 pesos al año. Entonces, yo a un pibe de 14 años le estoy diciendo, macho, vos podés trabajar 8 horas o podés trabajar no sé cuántas horas al mes y te doy 8 palos, o podés estudiar y te doy 800 mangos. Esa es la decisión que tiene que tomar, ¿no?, una persona que está enfrentándose al sistema educativo, que pasa de primaria a secundaria, que pasa a tener 13 profesores, 13 materias, y tiene por otro lado una posibilidad de trabajar como jornalero. Donde meta 20 jornales en un mes o meta 15 jornales en un mes, ya tiene 15 faltas y ya perdió el año. O está por perder el año. Donde mete 10 jornales por mes por varios meses, pierde el año, se atrasa, pero está comiendo. Está parando la olla con la familia. Y eso hay una tendencia como a reproducir la cuestión. Claro. Los datos del INE con la metodología anterior muestran una caída muy fuerte de la pobreza infantil entre el 2002 y el 2014, como del 60 al 20, pero de 2014 en adelante, o sea, 10 años de estancamiento. Tenemos estancamiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no? Porque la economía igual que se estancó la economía en parte, digo que solo el 1%, pero... Se estancó un poco la economía, y lo que pasó fue básicamente se nos estancó la economía y se estancó no, pero mostró los límites, el alcance del sistema de bienestar que habíamos desplegado. ¿Qué hicimos nosotros como sociedad? ¿Qué hicimos en la crisis del 2002? Nada. La crisis del 2002 estalló en 2002, se empezó a atender en 2005 con la creación del MIDES. Del 2002 al 2005 no hubo ninguna medida del gobierno. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia arrancó en 2020 y a las 3 semanas teníamos al ministro de Trabajo extendiendo los seguros de paro, extendiendo las cosas. Pero nosotros lo que hicimos en 2005 fue crear el MIDES, crear el plan de emergencia, después eso lo transformamos en plan de equidad, después generamos asignaciones familiares, después generamos la tarjeta Uruguay Social, generamos un conjunto de instrumentos. Esos instrumentos contribuyeron a bajar la pobreza, pero tienen una cota. La tarjeta Uruguay Social son 1.200 pesos. Entonces, por niño o por... La tarjeta Uruguay Social se da por hogar. Es para los 30.000 hogares, es para los 60.000 hogares más pobres de todos. Los 30.000 hogares más pobres de todos reciben reciben el doble, pero son 1.200 pesos. O sea que los que están más en la luna reciben 2.400 pesos. Entonces, haber puesto la transferencia, ¿te mejora los números de pobreza? Sí. Entonces, a medida que el gobierno o los gobiernos fueron implementando medidas, la pobreza fue bajando, con una dinamización muy importante del mercado de trabajo, con consejos de salarios que te apretan los mínimos y te suben los mínimos por arriba. O sea, los laudos mínimos son los que más suben, en un contexto de salario mínimo creciente, salario mínimo real creciente, pero eso tiene una cota.
hay un punto en el cual tenés un informal que no está atado a los consejos de salarios, que no está atado por el salario mínimo. Claro. Esas cosas operan como referencia, Sí. pero el informal en realidad no está atado a ninguna de esas cosas, y el informal recibe una tarjeta de Uruguay Social o recibe cosas y está mejor de lo que estaba antes. Algunos informales salen de la pobreza, pero se agota la batería de medidas. O sea, hablando pronto y mal, tenemos la pobreza que tenemos de hace 10 años porque hace 10 años que no innovamos en las medidas de política que estamos tomando para atacar la pobreza. Nos estuvimos quedando con una pobreza más estructural. Que tampoco es chica, porque si fuera No es marginal, para nada chica, no claro, es para si nada fuera chica. un margen de 2%, 3, 4, 5 No, incluso, es estamos más hablando de grande. uno cada 3 niños. Sí, estamos hablando de uno cada 3 niños. ¿Y cómo hacemos para cortar con esa inercia? Está. Mi propuesta acá es un banquito de 4 patas. Sí. ¿Está? Una primera pata es una pata basada en transferencias. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es poner plata. Agarrar los instrumentos ya existentes o generar un instrumento nuevo y transferir más dinero. O sea, Sí. básicamente lo que estoy diciendo es, tenemos la tarjeta de Uruguay Social, que son 1.200 pesos, vamos a subirla a 2.000, vamos a subirla a 2.200, 2.400. Tenemos las asignaciones familiares, que son 2.000 y algo de pesos, vamos a subirlas. Vamos a subir los montos que transferimos. ¿Cuánto es la FAM, me dijiste? La FAM son 2.000 y algo de pesos. Ahora no ¿Y eso me para acuerdo. una familia? Eso es por persona. Por persona. Por niño. Ay, por Pero niño. ahora es menos de 2.000 pesos. 2.000 pesos. Está Es igual. menos de 2.000 pesos. Igual son montos. Eso. Chico. Porque la gente no sabe si son 14.000 o. No. Son, o 2.000. es poca ¿entendés? plata. Y es poca como guita. que, claro. Hay un mito acá. Hay un mito. Hay un mito que es que los pobres no trabajan. ¿No? El 20% de los pobres son niños. Claro. Del 80% restante, el 50% labura. Claro. El otro 30% está buscando laburo. O sea, yo ahora no traje la estadística, pero te puedo asegurar que los pobres laburan. Claro. Y los pobres no pueden vivir de transferencias. Ese imaginario de que hay un Sí, tipo sí, que sí, vive sí. en Villa Algo, tirado para atrás porque tiene 14 niños y cobra las transferencias, Sí, son sí. 1.200 pesos por niño, 2.000 pesos por niño. ¿Cómo haces para mantener vos y tu familia con 2.000 pesos por niño por mes? La transferencia, no hay gente que esté... En Uruguay no hay gente que viva de las transferencias. Claro. Vamos a romper con ese mito. ¿Tá? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es subir las transferencias. Claro. Pero no nos alcanza con eso porque la pobreza es pobreza infantil, pero en realidad, ¿dónde se da el fenómeno de pobreza? Porque el niño, pensemos en una familia tipo, que no hay, pero si pensemos en papá, mamá y un pibe de 6 años. El pibe es pobre porque papá y mamá no alcanzan a generar los ingresos suficientes para que el hogar esté por arriba de la línea de la pobreza. O sea, el pibe es pobre porque papá y mamá están en el horno. Sí, 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 Entonces, para mí, cualquier manera de tratar de salir del problema de pobreza infantil involucra transferirle plata al hogar ya, Sí. para que el hogar supere los problemas de adversidad que tiene ya y pueda comer y pueda mandar al hijo a la escuela y comprar los útiles. Pero aparte vamos a precisar 2 o 3 patas más. Vamos a precisar una primera pata, que sea un programa o programas de formación y calificación y recalificación de la fuerza de trabajo o de reformación de la fuerza de trabajo. Vamos a tener que agarrar a papá y mamá y pasarlos por un programa como el programa Uruguay Trabaja, o pasarlos por los jornales solidarios, o pasarlos por algún programa que les dé experiencia laboral y les dé algo para meter en el CV. O vamos a agarrar a papá y mamá que no terminaron quinto de liceo y hacerles un programa de un semestre para que terminen quinto de liceo. Claro. O sea, hay que mejorar la calificación y empleabilidad de esas personas. La otra cosa que hay que hacer es mejorar la capacidad que tienen esos hogares de salir a buscar laburo. ¿Qué pasa con el pibe de 6 años? En mi ejemplo concreto, tengo papá, mamá, un pibe de 6 años. ¿Cuántas horas va a la escuela el pibe? 4. ¿No? Sí. Entonces, imagínate una familia, ahora vamos a una familia que es mamá y el pibe. El pibe va a la escuela 4 horas. ¿Cuánto puede trabajar mamá? No, claro. 4 horas. No. Sí, pero. Más no puede, o tiene que dejar el pibe con la abuela, o con Sí, el sí, hermano, sí, sí, con claro. otros hermanos, tiene que buscar un arreglo familiar. Está demostrado, está aprobado por la data de la encuesta de Tiene de Hogares, que los hogares pobres, que en general son monomarentales, trabajan muchas menos horas que los hogares no pobres. Pero trabajan menos horas porque son vagos, no, trabajan menos horas porque no tienen acceso al sistema de cuidados. Entonces hay una pata que tendríamos que poner acá, que es sistema de cuidados. Claro. Lo que necesitamos es agarrar los centros CAIF, que hoy en día un CAIF te banca 3 horas 45 minutos, hay algunos que son una excepción y te bancan más horas, pero un CAIF te atiende un pibe de 0 a 3 años, 3 horas 45 minutos. Y la escuela primaria, o sea, el preescolar de 3 a 6 años te banca 4 horas. Claro. Y la escuela te banca 4 horas. Entonces, hay que pensar en esta parte del sistema educativo y en esta parte del sistema formal con 2 funciones. Pensemos lo primero como guardería. Entonces, una primera función, o lo primero que habría que hacer es extender las horas de cobertura de esto. El CAIF no puede aguantarte 3 horas 45 minutos. Una persona que vive en un barrio medio remoto... Un jardín privado vale 15.000 pesos, ¿no? Sí, está. O sea, entonces. Sí, ya sé, está. Pero, o sea, mi punto es...
Si vos le das solamente transferencias al hogar, Sí, está solucionás el problema de corto plazo, pero está bien. la mamá quiere salir a laburar 8 horas y no claro. puede salir a laburar 8 horas, o sea, está de más que vos le des más plata en la tarjeta. Pero una cosa que estaría bueno es permitir que la madre pueda laburar en vez de 4 horas, 6. Claro. O sea, permitir que pueda laburar. ¿Cómo haces eso? Con un sistema de cuidados que te cuide a los pibes más de 4 horas. ¿Te los cuide 6 horas o te los cuide 8 horas? Claro. ¿Qué tenés que hacer aparte con ese sistema de cuidados? Para mí tiene dos funciones. Una primera función es, desde el punto de vista de los padres, es como una guardería. Yo dejo a los niños en la escuela y me los cuidan 6 horas. Claro. Ahora, desde el punto de vista del niño, ese sistema de cuidados tiene que ser proveedor de servicios de alta calidad. No tiene que funcionar como guardería. Tiene que tener psicopedagogos, psicomotricistas, docentes razonables, clases de música, clases de literatura, o sea, no sé, una oferta pedagógica que complemente las carencias del hogar. Claro. Sobre todo si pensamos en contexto crítico. Claro. ¿No? Hay un escollo ahí que es el nivel educativo de la madre. Los niños en general, cuando llegan al nivel educativo de la madre y lo pasan, la madre ya no puede ayudar a los niños a hacer los deberes. Claro. Porque el pibe pasó a la madre y la madre no sabe cómo es. Entonces hay que tener una propuesta pedagógica que ayude a los niños a superar las carencias críticas de donde vienen, a pasar a la madre y que no les dé vergüenza. Hay madres que sacan a los pibes de la escuela porque les da vergüenza no poder ayudar a los pibes y básicamente no tienen referentes capaz los pibes de personas que tienen más nivel educativo. Entonces vos precisás una pata que hay que dar plata ya. Entonces, yo te firmo que hay que apretar el botón y subir las transferencias. Pero después lo que hay que hacer es recalificar a la gente y la otra cosa que tenés que hacer es permitirle que pueda salir a laburar. ¿Y la cuarta pata decías? La cuarta pata para mí sería un tema de vivienda, porque hay un problema muy importante de hacinamiento. O sea, no es estructural para el problema de pobreza infantil como lo estoy manejando yo, pero hay un problema de hacinamiento brutal adentro de las familias de bajos ingresos, especialmente las familias con niños. O sea, no tienen cuarto. Claro. Entonces tendríamos que tener un programita de vivienda que lo que hiciera fue, te agrego 10 metros cuadrados a tu rancho o a tu casa. Claro. Tengo un programa barato de agregarte una pieza a la casa que tengas. Te agrego una pieza aparte, te ayudo con la autoconstrucción, te doy un crédito blando para que lo puedas expandir, no sé. Pero hay que pensar que uno de los problemas que tenemos nosotros es, imagínate una familia de 3 personas o 4 personas conviviendo en una casa que tiene un dormitorio solo y tienen que dormir todos juntos. Las dinámicas perversas que se generan cuando tenés niños de distintas edades, entrando en distintos momentos de la adolescencia o de la juventud o la niñez, no tenés dónde hacer los deberes, no tenés un tiempo para vos solo, o sea, no hay manera. Y eso es una cosa que en realidad no salta tanto en la estadística, pero si mirás el hacinamiento es un problema muy importante. Estas medidas, unas van a bajar la línea de pobreza monetaria, la primera sobre todo, las otras van a bajar la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional o el problema estructural. El problema estructural, claro. O sea, la idea sería, yo le doy una transferencia del hogar para apuntalarlo en el corto plazo, pero le permito a la madre salir a trabajar más horas y aparte le doy un programa de empleo para que consiga mejor laburo. Entonces, yo le doy la transferencia. Yo no digo que haya que sacarla, pero si algún día se cae la transferencia, le di las herramientas a la persona para que pueda mantenerse por arriba de la pobreza por sus propios medios. ¿Por qué razones en estos 10 años, un gobierno del Frente Amplio y otro gobierno de la coalición, no hemos empujado en un sentido sustantivo este problema? No hemos enfrentado, no hemos movido esa curva de estancamiento de la pobreza infantil. Es una buena pregunta. Yo creo que porque... ¿Cuánto vale esto? Bueno, ¿cuánto vale esto? Hablando pronto y mal, pensando en las transferencias, te voy a dar 2 números, que son el mismo número pero que tienen 2 realidades distintas. Si yo tomo a todo Uruguay y agarro todos los hogares que hay en Uruguay y me fijo en los hogares que están abajo de la línea de la pobreza, tengo la línea de pobreza, pongámosle, es 10.000 pesos. Un hogar gana 8, está a 2. Si tan solo yo pudiera girarle 2, ese hogar sale de la pobreza. 2.000 pesos más 1, lo saco de la pobreza. Si yo saco de la pobreza a todos los hogares de Uruguay, eso me sale 520 millones de dólares. O sea, si yo tuviera un helicóptero con el cual pudiera darle a cada persona lo que le falta para llegar a la línea de la pobreza, con 520 millones de dólares lo saco a todos. Ahora, hablando de 0,6%. Estamos con 0,6 del PIB más o menos. Es un número que es fuerte. Ahora bien, ¿podemos hacer esto? No podemos hacer esto, porque el Estado no tiene la información de todos los hogares y cuánto gana cada hogar, y sería como extremadamente complicado. O sea, ¿cómo sé yo, señor varita mágica, que vos tenés 2.000 pesos y aquella otra persona tiene 3.475 y esta otra persona tiene 10.514? Lo que tenemos son planes establecidos. Tenemos asignaciones familiares, la TUS, el bono crianza. Si yo agarrara asignaciones familiares y multiplicara lo que se transfiere por 5, eso más o menos da 520 millones de dólares. Pero me baja la pobreza al 10%. La bajo del 33 al 10. O sea, utilizando lo que ya tenés desplegado, o sea, fortaleciendo eso. Fortaleciéndolo,
ves ahí que tenés... Pero ahí te baja te baja el tronco duro, digamos, ¿atacás el tronco duro o no? Atacás una parte del tronco duro, pero hay gente que te queda por fuera. Te queda por fuera. O sea, lo que queda en evidencia es que las herramientas o los instrumentos que tenemos hoy en día, que están muy bien, y a mí me parece que está bien que existan, algunas tienen problemas. Asignaciones familiares, por ejemplo, tienen un problema de exclusión, que es que vos, para poder acceder a asignaciones familiares, tenés que llenar una declaración jurada, tenés que pedir una visita, tiene que venir una persona a tu casa, revisar tu casa. Además, hay un procedimiento contrapartidas de envío de Ulises a la escuela y eso. Hay contrapartidas, pero las contrapartidas son medio laxas, o sea que se hace la vista gorda con eso en general, pero hay veces, hay veces, cada tanto el gobierno se medio que recula y empieza a pedir la contrapartida. Claro, sí, porque la presión social también. La presión social juega. Pero hay hogares, hoy en día hay hogares que vos los pasás por el asistente social del MIDES y te da que tienen que recibir AFAM o tienen que recibir TUS, que no la están recibiendo. Claro. Porque no lo pidieron o porque lo pidieron y se está demorando. Y el Estado no sabe a qué, o sea, ¿te acordás cuando fueron los desembarcos? Cuando recién arrancó esto con el PANES, los desembarcos eran ómnibus con funcionarios que se bajaban en el medio de la nada a decirle a la gente, buscar a todas las personas y sacarles la cédula y anotarlos en un programa. Bueno, eso fue lo que se hizo en 2005. Si estaría descuidado eso, que en 2005 hubo que ir con ómnibus de funcionarios a los barrios a tratar de ver e integrar a la gente. Se hizo un esfuerzo importantísimo y hoy en día hay un montón de gente que está en asignaciones familiares. ¿Sabes cuántos niños y jóvenes y adolescentes cobran asignaciones familiares? El 50% de los uruguayos. ¿De los niños? 1 de cada 2 niños y adolescentes del Uruguay cobra FAM. Mira. Si estaremos en el horno, o sea, si será bueno el programa y si estaremos en el horno, que vos vas por la calle y agarrás a una persona de menos de 18 así random y tenés un 50% de chance de que esté cobrando FAM esa familia. Ahora bien, hay muchos hogares que no están recibiendo la FAM. Entonces, cuando yo hago un helicóptero de plata arriba de la FAM y tiro 520 millones de dólares, no bajo a la pobreza cero, la bajo al 10. Claro. Eso igual sale menos que los 500 y pico que decías al principio. Sí, sale un poquito menos. Menos plata porque... Es menos plata. Pero los programas de transferencias... O sea, si vos quisieras eliminar la pobreza infantil, pero eso vas a precisar 500 millones de dólares. Pero el problema que tenés ahí es que no queda del todo claro que hayas eliminado el problema de raíz, que es la transmisión intergeneracional de la pobreza. Claro. Porque vos con eso lo que haces es que todos los hogares empaten. Pero vos en la línea monetaria. Empatan en la línea monetaria, pero siguen teniendo problemas a la hora de educar a sus hijos y que sus hijos vayan a la escuela, terminen el liceo y consigan un laburo digno, razonable, que les permita que sus hijos no sean pobres. Entonces, mi propuesta sería, hay que poner una pata monetaria, no sé si de 500 millones de dólares o menos, pero lo que se consiga, lo que se pueda, hay que subir las transferencias, ¿Solo con eso alcanza? No. Hay que darle más presupuesto al INEFOP y reestructurar el INEFOP. Y eso es complicado porque requiere una reforma institucional y requiere darle más presupuesto al INEFOP. Claro. INEFOP hoy tiene el presupuesto de INEFOP, es el Fondo de Recuperación Laboral. El Fondo de Recuperación Laboral y tiene algunos aportes de rentas generales, creo. Claro. El presupuesto de INEFOP hoy en día son 160 millones de dólares. Que en realidad para lo que es el presupuesto nacional son monedas. O sea, imagínate cuántos cursos de recalificación y capacitación laboral hacen en INEFOP si tienen 160 millones de dólares. Claro. Hacen varios. Pero yo te estoy diciendo que tenés 300.000, 400.000 pibes que tienen madres y padres que necesitan recalificarse, tenés que duplicar el presupuesto del INEFOP. Claro. Y después la otra cosa que tenés que hacer, que es una cosa muy complicada, es meterte dentro de los CAIF y hacer que los CAIF o que las escuelas funcionen a tiempo completo. Entonces vas a precisar, primero vas a precisar contratar gente, que hoy en día tenés una persona trabajando a tiempo parcial, un CAIF un rato, otro CAIF otro rato, precisás psicopedagogas, precisás maestras, precisás psicomotricistas, precisás contratar un montón de gente, un montón de rato, y eso te va a salir plata. Te va a salir plata y te va a salir un problema de arreglo institucional. Vos tenés que meterte adentro del CAIF, hablar con el señor CAIF o la señora CAIF y convencerla de que tenés que pasar de 3 horas 45 a 6 horas u 8 horas. Claro. Y eso en muchos casos te va a requerir una inversión en infraestructura. Pensando en las escuelas, ¿cuántos edificios escolares hay? Un montón. Pero las escuelas funcionan en doble turno. Claro. ¿No? O sea, mis hijos van a una escuela que está al lado de la Francia, es la Francia de tarde, pero tiene otro nombre de mañana. Claro. Si la querés hacer a tiempo completo, no podés, precisás otro edificio. Claro. Entonces, si vos querés duplicar, si vos querés, incrementar el doble horario de primaria, te va a salir fácil 200, 300 millones de dólares. ¿Tenés el dato de cuánta gente abarca el sistema de CAIF hoy, más o menos? No tengo el dato. Pero no es generalizado. No es generalizado, no. También está como para encontrar una población determinada y... ¿Sabés qué pasa con los CAIF? Que es otro mito que habría que desmontar. No alcanzan los CAIF para satisfacer la demanda, entre comillas, real de servicios de cuidado que hay. Claro. Ahora, imagínate que yo te digo lo siguiente: yo te doy acceso a servicios de cuidado para tus hijos 1 hora por día.
¿Vos los anotás? Y supongo que no, una hora. ¿Una hora? ¿Para qué los vas a anotar una Me va a hora? llevar más tiempo Te va a llevarlo. tiempo llevarlo Claro. a traer. ¿Tá? Entonces vos mirás los CAIF y vos tenés lugares vacíos en los CAIF. Y hay gente que dice, hay cupos vacíos en los CAIF, los pobres no están aprovechando la oportunidad. Claro. Flaco, los pobres no están aprovechando la oportunidad porque no les sirve las 3 horas 45. Demoran 45 en ir, 45 en volver, Claro. y están ahí 2 horas y media. Para eso no los mando nada. O sea, no me soluciona el problema. Entonces hay una lectura de cómo funcionan los CAIF y cómo hay cupos libres en los CAIF que dice que en realidad no hay demanda por cuidados. Hay demanda por cuidados, pero por otro tipo de cobertura de cuidados. Por una cobertura de cuidados de 5 horas, 6 horas. 3 horas 45 me estás matando. ¿Qué pensás de este debate que se abrió sobre el 1%, el impuesto del 1% más rico para recaudar el 1% del PBI? ¿Cómo ves esa discusión y cómo ves que eso efectivamente pueda servir para fondear esto otro que estás planteando? Yo tengo una visión crítica del debate, porque me parece... A ver, estoy de acuerdo. O sea, si vos me preguntás mañana si hay un plebiscito o una cosa por el estilo, si yo voto por el 1%, yo lo apoyo. Ahora, me parece que me parece que es un instrumento que está complicado desde el punto de vista parlamentario o está complicado desde el punto de vista de las mayorías necesarias para generarlo, y yo preferiría dar otras discusiones. Por ejemplo, Uruguay tiene un sistema de promoción de inversiones, ¿no? Y tiene una cosa dentro del Ministerio de Economía que se llama la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversión y Promoción de Inversiones, o una cosa por el estilo, la COMAP se llama. Claro. Uruguay es el país que tiene más renuncia tributaria en América Latina por eso, y tiene el doble de renuncia tributaria que países comparables. Entonces, 6 y pico por ciento del PBI, 6 ¿no? y pico por ciento del PBI. Bruno Giometti tiene unas cuentas hermosas sobre esto, Sí, que sí, las publica sí. en Twitter todo el tiempo y yo se las retuiteo todo el Es tiempo. verdad. ¿Tá? Sí. Entonces, vamos a checar eso. O sea, ¿qué quiere decir esto en la práctica? En la práctica quiere decir que cuando Farmashop cambia el cartel de Farmashop en la farmacia, va a la Comap y dice, voy a hacer una inversión, y lo exoneran de impuestos por cambiar el cartel de la farmacia. Claro. Esa es inversión que se iba a hacer de todas maneras. No tiene sentido que estemos descontando IVA y descontando impuestos por inversión que se hace de todas maneras. Estamos perdiéndonos de recaudar una torta de guita porque estamos exonerando demasiada inversión. Hay inversión que... O sea, ¿cuál es la lógica de exonerar inversión? Que hay gente que no sabe si invertir o no invertir, entonces vos le decís, yo te descuento los impuestos, y la gente invierte, Claro. que no hubiera invertido. Entonces mejorás la inversión, mejorás el crecimiento, mejora el desarrollo, mejora todo. Ahora, si es una murga y yo por cambiar un cartel me van a descontar el IVA, o sea, como que me fui de mambo con el instrumento. Entonces me parece que un punto sería, hay mucho espacio para avanzar en ese marco, y eso no requiere mayorías parlamentarias, Claro. y no requiere, o sea, lo que requiere es ponerse a peinar un la cambio de Comap normativa, y claro. meter un cambio de normativa que no requiere apoyo parlamentario. O otra cosa que te puedo decir, hace poco salió un artículo en la diaria, no me acuerdo de quién, diciendo que ¿en qué tienen los ricos su patrimonio? Y más o menos entre el 50 y el 70% es tierra y bienes inmobiliarios. Claro. Entonces, en vez de discutir, no, pero en paralelo a la discusión del impuesto al 1%, ¿por qué no rediscutimos cómo funciona Catastro y cómo funciona la contribución inmobiliaria? Porque todos sabemos que Catastro y la contribución inmobiliaria funcionan de una manera que está evaluada sobre unos fictos que son una risa. ¿Tá? Claro. Maldonado es un departamento que tiene un catastro especial y una contribución inmobiliaria especial, donde en cuanto vos haces una mejora en el terreno, te cae el inspector de Maldonado, te anota Claro. que hiciste una piscina en la mansión y te fajan. En Maldonado la contribución representa como el 20-25% de los ingresos del departamento, Claro. y Antía y el resto de la gente que ha estado manejando Maldonado en algunos momentos no son ningunos boludos con esto, y básicamente lo que tienen es un sistema paralelo a la Dirección General de Registro. Claro. Tienen un catastro no un catastro paralelo, pero tienen un catastro que funciona. Entonces, vamos a discutir el 1%, vamos a discutirlo, pero una manera de implementarlo que sería rápida y ágil y sin necesidad de pasar por el trámite parlamentario es actualizar los valores de catastro. Claro. Con eso, actualizando los valores de catastro, levantás plata en pala con el impuesto a con la contribución inmobiliaria, con el impuesto primaria, con el impuesto al patrimonio. Tenés todo un montón de maneras de levantar la plata en pala sin tener que hacer la discusión parlamentaria del 1%. Con la cual yo estoy de acuerdo, pero me parece que como que desvía un poco la atención de otros instrumentos, otras herramientas que tenemos en la mano para poder pelearlo. Bueno, Matías, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Tu abordaje creo que aporta muchísimo a los dos niveles del debate, al debate sobre la pobreza en sí, las estrategias para erradicarla o para combatirla, y el debate de cómo fondear eso, cómo construir un fondo nacional que financie ese proceso de forma sostenida. Así que creo que es un aporte muy interesante. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con Legítima Defensa. Frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar.
15 pedidos en una tarde. Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Miguel Ángel Solá, Leonor Manso, Luciano Cáceres, Camila Peralta, Compañía de Teatro de Objetos y Títeres Gia Kuebel de Austria y el maestro de clown Marcelo Katz llegan en agosto a nuestras salas. Seguinos en redes y entérate de todo lo que vendrá. Entradas en venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. Almuerzo solidario en Aute, porque nadie se salva solo. El Frente Amplio tiene una singularidad quizá histórica y quizá a nivel mundial. Yo en personal no conozco otra experiencia parecida que combine coalición, o sea, una alianza de sectores con movimiento, y además tenga esa penetración territorial a través de los comités de base en casi todo el territorio nacional. Hay gente que está estudiando esto a nivel internacional, gente de Colombia, por ejemplo, que está queriendo inspirarse en el Frente Amplio para ver cómo estructura esta coalición de izquierda en Colombia. La fuerza chilena toma el nombre de Frente Amplio y seguramente también está inspirado en el Frente Amplio uruguayo. Hay ahí un activo del país, una singularidad que es interesante entender y que además tiene un rol político. Y en vísperas de un nuevo 25 de agosto, día del comité de base, hoy vamos a conversar con dos militantes justamente de las bases que además tienen tareas de representación política en la estructura del Frente Amplio, que son Clara Romano
¿Cómo andás, Clara? Todo bien, profesor. Muchas Del gracias. Comité Parque Rodó. Y Carlos Moreira, del Comité 18 de Mayo. Cuéntanos un poco, ¿qué es este movimiento? ¿Qué es esa dimensión del Frente Amplio como movimiento? Bien, muchas gracias por el espacio. El movimiento en el Frente Amplio, que llamamos los comités de base, es el lugar de encuentro de la militancia en el territorio. Es el lugar en donde nos podemos encontrar compañeras y compañeros que solamente militan en el Frente Amplio y no integran ningún sector, o que estuvieron en alguno, o que integran los diferentes sectores del Frente Amplio. Y eso de alguna manera es ese lugar y esa forma lo que entendemos que de alguna manera aporta a la unidad de esta fuerza política, porque construimos las confianzas y los intercambios desde las bases. Entonces, desde ahí de la base, donde no hay grandes dirigentes que marquen líneas, sino que es la discusión entre las vecinas y los vecinos de los problemas cotidianos que hay, llegamos a una síntesis y desde ahí después lo elevamos a la estructura y llevamos esa posición a los organismos nacionales del Frente Amplio, donde los sectores defienden sus posiciones, pero tienen que defender sus posiciones que también fueron dadas por los militantes de esos mismos sectores. Entonces, ahí hay una conjunción que es lo que hace interesante, y es también lo que nos permite tener un contacto cotidiano con la gente. Cualquier vecina y cualquier vecino. Hoy en día estamos hablando de cuántos comités de base a nivel nacional. Y se está tratando de llegar a los 500. A los Estamos 500. haciendo todo lo que está a nuestro alcance, porque forma parte también de lo que es el plan político del Frente Amplio. Una estructura que no solamente se ve a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El Frente Amplio tiene comités en Argentina, en el exterior, sí. Que también van a tener sus asambleas de estos 25 y 30 de agosto, que es más o menos la semana donde se va a estar dando. Así que hay comités que son territoriales, como decías vos, pero también hay comités que son como temáticos o funcionales, ¿no? Sí. No todas las coordinadoras lo tienen. En el caso particular de la mía, que es la coordinadora B, donde está el Comité Parque Rodó, tiene varios comités funcionales. Algunos se agrupan por centro de trabajo, por ejemplo el comité de INAU y NISA. Después tenemos comités que se agrupan por profesión. Tenemos el funcional de ingeniería, arquitectura, de economía. Sí. Hay un comité feminista también, ¿no? Está la comité. La comité en realidad, cuando surge, se agrupa bajo la temática y bueno, la construcción política feminista, pero responde más a una lógica territorial también. ¿Están en ascenso los comités hoy? Bien, ¿Están como en expansión o están en retracción? Estamos en un proceso de crecimiento si los comparamos respecto a los últimos 5 años, quizás de no tanta ebullición respecto a lo que fueron los últimos 2 años. Pero por el ciclo electoral y... exactamente. Si bien nosotros... La juntada de firmas por la LUC también. Ahí va. Claro. La política permanente es una característica de los comités de base. Nosotros no estamos en un territorio el año que hay que hacer campaña y juntar votos, sino que estamos los 5 años en el territorio. Trabajar para sostener 5 años, o sea, durante todo el proceso, un comité es una tarea mucho más compleja, porque también el común de las vecinas y los vecinos entienden que se eligieron representantes, tienen que gobernar y se los deja gobernando. Nosotros vamos un poco más a aquella consigna de Tabaré de no nos dejen solos. Bueno, entendemos que la política permanente y la construcción desde el comité es una forma de no dejar solo al gobierno y orientarlo y también de alguna manera cuestionar cuando no se están haciendo las cosas de forma correcta. ¿Cómo es que sigue esa estructura? Porque los comités son como el punto de base de llegar al territorio, pero luego eso, vos nombrabas las coordinadoras, los comités se agrupan en coordinadoras, y además cómo eso sigue hasta un nivel de representación superior, digamos, en el Frente Amplio como tal. Sí, la estructura... podríamos estar días para tratar de explicarla, pero la orgánica tiene como un funcionamiento básico, que sí son los comités territoriales, que están agrupados por coordinadoras, los delegados de comité, que son los que se van a resolver en esta asamblea en función de un propio reglamento. La asamblea del 25. La asamblea del 25 de agosto, que es el día del comité. Ahí lo que sucede es que en las propias asambleas se definen y se votan a los delegados de las coordinadoras. En esa coordinadora, a su vez, hay representación en términos departamentales y nacionales, que son los plenarios departamentales y los plenarios nacionales. En el caso tanto de Carlos como yo, somos plenarios nacionales de nuestras coordinadoras. Y eso lo que nos permite también es, aparte de estar en el organismo máximo mientras que no suceden los congresos, que es el plenario nacional, es del Frente Amplio. Del Frente Amplio en todo el territorio nacional. O sea, el órgano superior del Frente Amplio es el Congreso Nacional, pero por debajo de eso, de forma más periódica, funciona el plenario nacional,
Que está integrado por las bases. Por bases y sectores. Por bases y sectores, claro. Y a su vez después tenemos dos organismos, uno resolutivo, que es la Mesa Política Nacional, que también está conformada tanto por sectores como bases. Claro. Y cuando decimos bases, no solamente Montevideo, también están las bases del interior y están las bases de Canelones. Y después el Secretariado Ejecutivo, que en realidad no resuelve, pero es como una mesa más chiquita, que después informa a la mesa quién es el ámbito de resolución. Y los plenarios nacionales de las coordinadoras, a su vez, tenemos una reunión que se llama el Grupo de los 41. Sí, famoso ese grupo, le aparece en la prensa. Sí. Que es el que nos nuclea a todos los plenarios nacionales de todas las coordinadoras de Montevideo en particular, que tenemos una delegación de 2 compañeros al secretariado y una representación de 6 a la mesa. O sea que por lo que me decís, concluyo que no son decorativos los comités de base. O sea, son fuerzas que gravitan para nada políticamente dentro del Frente Amplio. Exactamente, o sea, la discusión en el comité, que normalmente se hace todas las semanas, elabora de alguna manera propuestas o plantea críticas o plantea cuestiones que hay que de alguna manera resolver. Esos temas que se discuten en el comité los jueves o los sábados, que son los días normalmente de discusión del comité, después los delegados los llevan al martes siguiente a la coordinadora, en el caso de Montevideo. En la coordinadora eso se discute con los delegados de todos los comités de ese territorio y la posición que se toma se lleva, en el caso de Montevideo, al grupo de los 41, donde se debate con los delegados y delegadas de todas las coordinadoras de Montevideo, y ahí se llega a una síntesis que todas las semanas se vuelca en la mesa política o en el secretariado. Y ahí es donde se construye. Cuando también el Frente Amplio quiere tomar una decisión a nivel nacional en un órgano cotidiano, como puede ser la mesa política o el secretariado, el tema que se va a discutir baja a través de los delegados a las coordinadoras y a los comités para que los comités tomen posición. Entonces, eso de alguna manera es lo que tiene cercano las decisiones, que no las toman solamente los dirigentes, sino que se toman en una consulta permanente con los organismos. Esto también se hace en Canelones y también se hace en el interior, con dinámicas distintas. Claro. Canelones tiene 10 delegados al plenario nacional y tiene lo que nosotros tenemos como el grupo de los 41. En Canelones hay un plenario de delegados de base, donde los delegados de todos los comités de base se reúnen para discutir, elaborar posición y mandatar a los 10 delegados al plenario nacional de Canelones. A mí me suena esto como a un bicho del siglo XX, porque es como que la democracia se ha deteriorado. Uno pensaría que la participación ha decaído y eso, pero sin embargo acá hay cosas que van en otro sentido, ¿no? O sea, me pregunto cómo subsiste eso. Bueno, vos lo decías hoy al principio, ¿no? Esto de que la gente lo está estudiando, y tenemos un precioso libro que es el de cómo sobrevive la militancia en el Frente Amplio. ¿Se llama así el libro? Más o menos, sí, pero por ahí. Llamemos a Verónica y a Rafael, que son los que lo escribieron. Verónica Pérez y Rafael Piñeiro, y hay un tercero que lamento no acordarme el nombre. Perdón, pero son tres autores. Pero un poco lo que explican es que en realidad en el surgir del FA, en el 71, en esa carta preciosa que escribimos, fundacional, no es un decorado el movimiento, es un poco el corazón frente amplista que logra hacer que la maquinita funcione. Incluso, no solamente en las instancias cotidianas, el Congreso es un congreso de comités de base, independientemente de que los sectores también tengan participación. El último congreso programático, que fuimos unos 2000 delegados en el territorio nacional, discutiendo el programa que íbamos a después sintetizar y superar colectivamente, es un poco la representación de todo el territorio nacional. El armado del programa de gobierno, ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Por qué decís que es básicamente el comité de base? ¿Los sectores también están ahí en el Congreso o no? Pero mucho más disminuidos. Menos peso proporcional tienen. Para ver un poco los organismos estos nacionales que estábamos hablando, en el secretariado el 80% de la representación es de sectores y un 20% es representación de bases. Es un órgano que no resuelve, sino que tiene que acordar por consenso. El secretariado del Frente Amplio. Exacto. La mesa política la integran 15 representantes por los sectores y 12 representantes por las bases. 6 de Montevideo, 2 de Canelones y 4 del interior. Ahí es un poco más parejo. El plenario nacional, que son 158 miembros, es 50% sectores, 50% bases. Ahí es mitad y mitad. Y el Congreso lo integran todas las delegadas y delegados electos por los comités de base, es 100% comité de base, y lo preside el plenario nacional, que son estas 158 compañeras y compañeros, donde la mitad somos de las bases y la otra mitad son los sectores. Esa es la única representación sectorial que hay en el Congreso. El resto es a través de los comités de base. Hay como una
sí me llamó la atención eso, ¿no? Que el Frente Amplio, más allá de que sea una coalición y tener sectores y vos podés ser un grupo de otro, hay como una supraidentidad que incluso es hasta más fuerte que la sectorial, que es justamente la identidad frente amplista, ¿no? Sin duda. Uno es frente amplista, la gente es frente amplista, y después es un sector u otro, o migra dentro de los sectores, pero hay como un paraguas identitario muy fuerte, ¿no? Seguramente ahí los comités tienen un rol importante en eso. Bueno, eso es parte del trabajo que se ha construido. El tema que la militancia en el Frente Amplio se hace a través de los comités de base genera mucho eso. Vos podés estar adherido a un sector, pero si no estás adherido al Frente Amplio no participás de la discusión orgánica del Frente. Tenés que integrar ambos espacios. Y la única forma de integrar, de afiliarse al Frente Amplio, es estar afiliado a un comité. Es sumarse a un comité, es participar ahora en las asambleas del 25 de agosto, poder participar todas las semanas en las asambleas. Bueno, y eso sí genera que, además, en esa dinámica, muchas veces no los militantes de los distintos sectores quizás se arriman por algún liderazgo o algún referente, pero en la militancia cotidiana empiezan a darse cuenta que quizás le interesan más otras ideas o se sienten más identificados, y eso es lo que da a veces un movimiento interno, pero que para nosotros es natural porque siguen siendo frente amplistas, siguen siendo del mismo comité y siguen discutiendo con las mismas compañeras y compañeros. No, incluso que la pertenencia y la construcción de identidad, el Frente Amplio no es una entelequia, ¿no? No es algo que está como alejado de todos y que resuelve y después uno en su comité discute cotidianamente otras cosas, sino que lo que vos discutís de verdad hace mecha después en la construcción cotidiana de la síntesis del Frente Amplio. Entonces, construir esta idea de identidad también con la historia de la que deviene, ¿no? O sea, de la conjunción de las izquierdas que surgen, pero que también tiene un lado muy oscuro de nuestra propia historia nacional, hace que intergeneracionalmente quienes lo fundaron, que por suerte muchos todavía siguen estando presentes, y quienes nos sumamos después, entendamos que hay como una huella que se constituye en un proyecto que es colectivo, ¿no? Que es superador de uno como uno mismo. ¿Por qué uno y otro, no? ¿Por qué se vincularon en el comité de base? Empiezo contigo. Bien. ¿Por qué te vinculaste? ¿Cuándo te vinculaste y por qué? Yo empecé a militar en las elecciones del 2004. Que Tiro la cuando tenía... Vos tenés, mirá, 40, casi 40. No llegué a los 40 todavía, pero estoy en el borde. Ahí va. Sí, porque mi historia es igual, dale. Pero empecé en ese año, y en realidad me acerqué porque mi abuelo era militante del Frente Amplio, pero yo nunca me había acercado demasiado, y bueno, y me empezó a acercar con su militancia. Me dijo, venían unas elecciones, Tabaré, yo militaba en Canelones en aquel momento, o sea, yo vivía en Canelones, y empecé a militar, y la forma fue acercarme a un comité. Después de esa elección en la que milité como un vecino o como una vecina, unos años después se dieron las elecciones internas del Frente Amplio, y ahí me tuve que adherir a un comité para poder participar de las mismas, y bueno, y después me empecé a involucrar. Vi que no era solo el 25, no era, esas elecciones internas no fueron el 25 de agosto, eran sobre fin de año, pero vi que no era solo ese de ir a votar, sino que se podía ir más seguido, y bueno, y así arrancó la militancia, encontrando un espacio donde había discusiones que eran interesantes, donde se discutían temas que estaban lejos de mí, porque discutir cómo cambia la política pública al país, cuáles son las transformaciones que hay que hacer, por qué seguimos viviendo en un país injusto, eran quizás discusiones en las que yo no participaba, me interesaron mucho, y así arrancas a militar. Un joven de 18 años. 18 aproximadamente. Años. Exacto. ¿Y vos? También de familia frente amplista, militante. Sin embargo, mi militancia arrancó en movimiento social, en una organización para desarrollo inclusivo de personas con y sin discapacidad. Después movimiento estudiantil, cuando ingresé a la facultad. Y en la campaña de 2019, cuando se da el plenario tan importante de jóvenes en La Huella, que explota 2019, Colón y Barbato, cuando previo al balotaje, a perder contra la calle de Pou, digamos, sí. Previo a perder. Esa alarma de que perdía el Frente Amplio, y los jóvenes armaron un plenario y armaron lo que termina hoy también siendo una de las expresiones de JFA, de entender que los jóvenes teníamos que no solamente sumarnos y pertenecer, sino también estar en la arena política donde se construía este Frente Amplio. Entonces armaron lo que eran las JFAs territoriales, y en el caso de Montevideo, en función de los comités y de cómo la estructura estaba delimitada en los espacios, me acerqué a mi querido Comité Parque Rodó, y desde ese día nunca me fui.
Hay como una dimensión también humana y de cercanías en los comités de base, ¿no? Como uno pensaría que es solamente un espacio de rosqueo político, pero no solamente eso, o sea, es eso, es como un espacio amigable para acercar a cualquier cristiano común y corriente a pensar la política, a pensar a sí mismo y a hacer con otros, ¿no? Sin duda, creo que son espacios de formación y de discusión política, pero también son espacios de solidaridad, de compañerismo, son lugares donde te encontrás con vecinas y vecinos, donde capaz que te enterás de un problema que hay a 2 cuadras de tu casa o a 2 cuadras del comité, que te enterás porque va una vecina a comentarlo y empezás a discutir cuáles son las opciones que pueden arreglar eso. O sea, es un tema que puede arreglarlo el CCZ o el municipio, o si le corresponde a la intendencia, o si es del gobierno nacional, o si en realidad tenemos que organizarnos como vecinas y vecinos para solucionar algún problema puntual. Entonces, en realidad se construye mucho más que discutir la ley de presupuesto, que también discutimos la ley de presupuesto, pero todas estas cuestiones le agregan un componente al comité que es lo que te genera después un sentido de pertenencia y el no querer irte. Son espacios de memoria también. Para los jóvenes, por ejemplo, que nos sumamos, construir con compañeros y compañeras que vivieron todo lo que vivieron es poder escuchar de primera mano compañeros que cayeron en cana y estuvieron 12 años presos, otros que se exiliaron, otros que militan desde que son niños y el Frente Amplio no estaba cuando eran niños y bueno, dónde estuvieron antes, y poder tener esta fraternidad que es también una construcción de amor, ¿no? O sea, de estos lugares afectivos de una segunda casa, porque la campaña te abraza en un momento y estás más ahí que en tu hogar, y sos bienvenido a que eso se construya así, y después tenés también compañeros y compañeras que dedican el tiempo que pueden y también es bienvenido eso, y que el comité esté abierto para que todos puedan dar su granito de arena es también parte del sentido. Sí, cuando hablaban pensaba en la dimensión transgeneracional o intergeneracional del comité de base también, ¿no? Un espacio donde te encontrás con eso. Bueno, vos decías memoria, pensé que te refieras un poco a eso, ¿no? No son solo máquinas de guerra electoral en el territorio, entonces, pero aunque también lo son. Estamos en el día a día, o sea, en lo que son los procesos electorales, claramente los comités son el corazón de esa militancia en el territorio, que esto no va de mérito de que los sectores no lo hagan, también lo son porque todos ponemos el cuerpo ante la instancia de una campaña, pero el comité es el que le lleva ¿no? el volante al vecino, el puerta a puerta, la propaganda más clásica, la necesidad de estar ahí, de hacer los manzaneros, de actualizar el fichero, de llevar las cotizaciones al día, o sea, hay una lógica que tiene que ver con ponerle el cuerpo a la cosa, ¿no? Y ponerle el cuerpo a la política, pero que no solamente se funde en ese momento, sino que lo supera. Sí, el Frente Amplio se propone cambiar la sociedad, construir una sociedad más justa, donde se combata la desigualdad. Para hacer esos cambios se necesita acceder al gobierno, y esa es una de las herramientas que tenemos como fuerza política y trabajamos para conseguirla. Ahora, no nos quedamos en eso. La sociedad no la vamos a transformar solamente desde el gobierno. Tenemos que transformarla desde la acción permanente, tenemos que transformarla haciendo que las personas se involucren en los cambios que se necesitan, en generar, en combatir ese individualismo que de alguna manera ha permeado mucho en las últimas décadas en la sociedad. Eso no lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer el Frente Amplio y lo tiene que hacer desde los comités, fuera de los periodos electorales. Entonces, nuestro trabajo en los comités es conseguir una herramienta importante como es la del gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales para desde ahí, desde la gestión, mejorar la política pública, pero también transformar desde lo cotidiano. Entonces, somos una máquina electoral cuando hay que serlo, pero también somos una máquina solidaria cuando hay que serlo y somos una máquina de discusión y de elaboración política cuando lo tiene que hacer también. Seguramente el problema de la unidad política del Frente Amplio sería mucho más grave o estaría en mucha más tensión si no fuera por estas herramientas que son los comités de base o si no fuera por la dimensión de movimiento que existe en la fuerza política, ¿no? Sería solo una coalición. Por eso. Y eso hace que en realidad perdiera un poco el sentido de por qué surge, que es
por esto es que somos el Frente Amplio. Entonces, la construcción de unidad, yo ni siquiera sé si le diría máquina, sino que le diría fuerza. O sea, en esto de ser una fuerza transformadora, tiene distintas expresiones. La electoral es una, pero la política es mucho más que eso y es mucho más complejo. Por eso también la habitan tantas contradicciones, porque es perfectible, pero no es perfecta. Nadie es nada sin el Frente Amplio. Creo que no hay ningún grupo político en el Frente Amplio que pueda decir yo por mí solo puedo ser más que el Frente Amplio o puedo cambiar más. Eso se da porque la construcción del Frente Amplio, la unidad desde las bases, desde los comités, asegura eso. En el Frente Amplio ha pasado que muchos dirigentes que han estado en el Frente Amplio en su momento han querido irse y fundar otros partidos o salirse de la izquierda. Lo que termina sucediendo es que muchas veces las fuerzas electorales que tienen esos dirigentes dentro del Frente Amplio, cuando se van del Frente Amplio se van solos, porque los Frente Amplistas se quedan en los comités, no se quedan siguiendo a los dirigentes, y eso te lo asegura el comité de base. Y podemos arrancar desde el primer ejemplo, que fue Batalla, hasta todos para adelante, cuando se han ido del Frente Amplio, la militancia, los Frente Amplistas y las personas que quizás seguían y se habían acercado por ese dirigente, terminan quedándose en el Frente Amplio. Bueno, en el bloque siguiente vamos a hablar un poco sobre el momento político actual, que supongo que también tienen algo para opinar sobre eso. Vamos a un corte y volvemos con Legítima Defensa. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Clara Romano y Carlos Moreira. Ahora entremos un poco en discusión más política, porque estuvimos haciendo una previa qué son, qué hacen, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Que es interesante porque no se sabe muchas veces y es un fenómeno interesante a entender también. Hace poco se aprobó el plan político del Frente Amplio. ¿Cuál es el plan? Bien, bueno, el Frente Amplio venía con un plan político de cara a lo que había sido el ciclo electoral, en cuyo objetivo era volver al gobierno nacional, conquistar la mayor cantidad de intendencias. Se cerró ese ciclo
el ciclo electoral, como decíamos de alguna forma, y bueno, se viene la discusión de qué es lo que vamos a hacer ahora. Y en esta discusión de, bueno, no solamente tenemos que gobernar, el Frente Amplio diseñó una estrategia para discutir el año y poco que queda antes del próximo Congreso y las próximas elecciones internas del Frente Amplio. El año que viene. Y el Congreso van a ser el año que viene, cerca de agosto, septiembre aproximadamente. Falta un año entonces. Falta un año, y posterior a eso las elecciones internas del Frente Amplio, donde se elige la presidencia del FA, las delegaturas a los plenarios nacional y departamental, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer durante este año? Y ahí el Frente Amplio se marcó un objetivo donde de alguna manera quiere volver a dialogar con la gente, reeditar una experiencia que se hizo en el periodo pasado, vinculada a lo que se llamó el FAT Escucha, donde la estructura del Frente Amplio salió a dialogar con las organizaciones sociales, a levantar sus demandas, también a levantar sus reclamos, a escuchar a la gente por qué entendía que el Frente Amplio había perdido, por qué entendían que el Frente Amplio los había decepcionado o por qué habían dejado de votar al Frente Amplio. Bueno, ahora vamos a hacer esta nueva experiencia, pero desde el lugar de ser gobierno, de ser una fuerza política que está en el gobierno. Eso implica que esta edición del Frente Amplio Te Escucha va a ser con autoridades de la fuerza política, pero también con representación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Yendo a la gente. Yendo a los territorios, a hablar con las vecinas, con los vecinos y con las organizaciones sociales de los territorios, también para escuchar cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los reclamos que tienen, en qué entienden que el gobierno está haciendo bien, en qué entienden que el gobierno está yendo un poco más lento, qué cambios debería hacer la fuerza política, y eso y que también la fuerza política en esta instancia también pueda dialogar un poco más. El FAT Escucha en su primera edición era solamente ir a escuchar. La idea es que ahora también se pueda plantear de alguna manera y explicarle por qué algunas cuestiones del programa las estamos implementando ahora, por qué algunas pueden demorar un poco más, por qué algunas son más difíciles de implementar, que eso no quiere decir que no las vayamos a hacer, pero bueno, el generar todo este desarrollo que se va a hacer ahora a partir del mes de septiembre en Montevideo, se van a hacer 18 actividades de este estilo en los distintos territorios, y después también se van a hacer en todos los departamentos del resto del país, se van a ir mezclando de alguna manera, pero es una agenda bastante intensa donde queremos volver a tener un diálogo cotidiano con la ciudadanía, algo que en el 2021 en nuestro Congreso de Autocrítica reflexionamos sobre que era una de las causas por las cuales habíamos perdido el gobierno, porque habíamos dejado de dialogar con la sociedad. Bueno, ahora desde el primer año de gestión en el que la ciudadanía nos renovó la confianza para hacer gobierno, vamos a ir a hablar con la gente. O sea que el plan político tiene por objetivo fundamental relanzar el Frente Escucha, pero en una clave más de diálogo en función de la acción gubernamental y también llevando gente del gobierno y del parlamento a la instancia de diálogo. De responsabilidad política también, por el hecho de que uno llega a determinados lugares porque hay otro que está, ¿no? De otro lado, y que también tiene que ver el plan con el fortalecimiento del propio Frente Amplio. No es únicamente la expansión hacia la afuera y poder laudar, intercambiar y avanzar, sino también a la interna, cómo se fortalece la propia estructura, tanto a nivel de bases como a nivel de sectores, como lo que es la orgánica interna de sus comisiones, de cómo funcionamos, porque se entiende también imperante que más allá de lo que haga el gobierno, el Frente Amplio tiene que, como fuerza política, estar a la altura de la circunstancia histórica que se está viviendo. Eso les iba a preguntar, ¿cómo impacta en el Frente Amplio el hecho de que el Frente Amplio es gobierno y cómo están pensando o cómo se piensa la relación fuerza política gobierno? Bien. Hay un documento que en el 2004 aprobó el Frente Amplio, que se llama de relacionamiento entre fuerza política, gobierno y organizaciones sociales, la sociedad civil, que fue un documento que nosotros relanzamos y reeditamos ahora de cara a este nuevo ciclo donde el Frente Amplio vuelve al gobierno, donde marca de alguna manera estas cuestiones, la necesidad primero de entender que son que hay determinadas autonomías relativas tanto en la sociedad civil organizada, como en la fuerza política, como en las fuerzas de gobierno, pero que hay una necesidad de estar coordinando constantemente. El gobierno es el gobierno del Frente Amplio, tiene acciones de gobierno que llevar adelante, y la fuerza política tiene el rol de defender a su gobierno,
pero también tiene el rol de llamarle la atención a su gobierno o de alguna manera corregir cuando entiende que algo no se está haciendo de forma correcta. A su vez, el Frente Amplio tiene el rol de salir a la sociedad a explicar las acciones que se están haciendo del gobierno, pero también de recibir de la sociedad cuáles son las demandas que ésta está teniendo y lograr trasladárselas al gobierno para que el gobierno las pueda llevar adelante. Entonces, hay una articulación ahí que es importante, en el que hay que entender que tenemos roles distintos, que eso muchas veces en la ciudadanía común quizás no se entiende, porque el Frente Amplio es el gobierno, entonces todos los Frente Amplistas hablan en representación del gobierno, o todo gobernante que habla lo hace en representación del Frente Amplio, pero nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre los roles que tenemos. El gobierno gestiona y tiene 5 años para transformar cuestiones de gestión. El Frente Amplio se propone mucho más que eso y debe trabajar en ese sentido. Entonces, trabajar en esa articulación es una cuestión importante. Para eso necesitamos un gobierno potente y también una fuerza política potente. Y eso es alguna de las cosas que nos proponemos en el plan. ¿Qué debates se están dando hoy? Voy a decir por abajo, no sé si tengo que decir por abajo o no, pero en las bases, en los comités, ¿qué preocupaciones están presentes? ¿Cómo están viendo el inicio del gobierno? Bueno, ahí tenés como varias cosas. Primero porque, más allá de que el Frente Amplio como fuerza política tiene una discusión interna y propia, también la enriquece lo que sucede en el mundo, ¿no? En esto de ser una fuerza de izquierda, la necesidad imperante de posicionarse un poco también en qué está sucediendo en el Río de la Plata, en la región, a nivel internacional, y hay algo que para mí es una de las cosas más lindas, es que las asambleas de los comités reciben también los temas que sus propios militantes quieran discutir. Es decir, independientemente de que tenga un orden del día y llevar adelante una discusión concreta por la necesidad de después elevar a determinados lugares las cosas que se precisan, hay otras discusiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en el barrio, la importancia, por ejemplo, de construir no solamente el primer nivel, sino el segundo y el tercero, lo que fue también las elecciones municipales. Tenemos compañeros y compañeras en los consejos vecinales. Hay veces que tiene que ver más con la política cotidiana y local, hay veces que tiene que ver con lo que está pasando en otro país. Bueno, las discusiones también que se están dando en términos del bloque político y social, de la central del PIT-CNT. Bueno, obviamente la discusión del 1% es una de las que se está dando, lo que está sucediendo en Palestina, seguridad social, se lanzó el diálogo, las fases ahí también tuvimos posiciones al respecto. Creo que lo que está pasando en términos de coyuntura es muy difícil que el Frente Amplio no lo discuta, porque es parte de la propia sociedad. Y las discusiones cotidianas también de las cosas que hace o no hace el gobierno. Eso es una discusión permanente. En los primeros meses de gestión se vio claramente una preocupación importante respecto a las consecuencias del proyecto Neptuno, que fue un proyecto que dejó firmado en los últimos días el presidente anterior, y que toda la militancia frente amplista entendía que por razones políticas y por razones técnicas era un proyecto absolutamente nocivo para el país, perjudicial económicamente y ambientalmente hablando, y que además no solucionaba el problema. Ahí hubo mucha expectativa, fue una discusión y un planteo constante de, bueno, solo se suspendió, se está negociando, pero ¿qué se está negociando? La expectativa de si el gobierno iba a poder o no llevar adelante una negociación que diera sus frutos fue un reclamo constante y una discusión constante en los comités. Cuando se informa finalmente que Neptuno se desarticula, no se va a llevar adelante, se va a desarrollar Casupá, que es un proyecto que entendíamos que es mucho más completo. Bueno, eso fue un alivio para la militancia frente amplista. Las y los frente amplistas vimos a un gobierno que trabajó de una forma muy silenciosa, porque se entendía que debía ser así, y que el resultado que dio es el que la fuerza política esperaba. Bueno, y eso es algo que de alguna manera hay para celebrar al respecto. Pero las discusiones cotidianas, hay mucha expectativa de cara a lo que puede ser la ley de presupuesto, en el marco de las restricciones que hay, y ahí está la discusión de, bueno, vamos a una ley de presupuesto, pero con una herencia de más de 900 millones de dólares que no sabíamos que teníamos en deuda y que tenemos que hacernos cargo. Eso pone desafíos restrictivos, no tenemos mayorías
solo automáticas como Frente Amplio en el Parlamento, cómo vamos a llevar esa discusión, cuáles son las iniciativas que se van a llevar, se van a poder aplicar todo el programa o todas las cuestiones que están en el programa. Eso es una expectativa y eso es una discusión que obviamente hay diferentes visiones. Hay compañeras y compañeros que entienden que el gobierno tiene su tiempo para gobernar, tiene sus dificultades y las tiene que llevar adelante. Hay compañeras y compañeros que tienen una expectativa vinculada a que quizás los resultados o algunas señales que se buscaban del gobierno deberían haber, ya se deberían haber dado. Y en eso lo que nosotros tratamos de hacer como militantes y como representantes a nivel nacional de las bases, es decir, bueno, sobre qué tema de alguna manera te genera incomodidad la posición que está tomando el gobierno, bueno, vamos a buscar al ministro, a la ministra o a tal cosa que venga y que explique por qué no está haciendo esto o que dé los motivos o que se vaya con la necesidad de, bueno, sí tengo que avanzar respecto a eso. Esas discusiones son cotidianas en los comités y sí, la gestión del gobierno es una gestión que por suerte en los comités cotidianamente la estamos discutiendo de forma crítica porque obviamente lo que queremos es transformar una sociedad. Y que la responsabilidad es de la dirección de poder generar todas las instancias que sean necesarias para poder dialogar. No todos los militantes estamos en lugares de representación y no todos tenemos por qué saber de todo y con la misma exhaustividad de los temas. Tenemos uno de los déficits más altos en los últimos 30 años y eso va a ser algo al respecto. Y hay que poder hablar con el vecino y con la vecina de, bueno, cómo se va a llevar esta ley de presupuestos o dentro de todas las prioridades que el gobierno tiene, por ejemplo, pobreza infantil y bueno, lo que es niñez y adolescencia, cómo se va a llevar adelante todo esto, cuando en realidad 6 meses no es nada cuando lo que te dejaron fue, por ejemplo, la situación de ACE, ¿no? O sea, cuando vimos algo así en salud pública y todo eso tiene que poder traducirse también en un lenguaje terrenal, cotidiano, no necesariamente técnico, y que los vecinos y vecinas puedan sentarse a la par de un representante del gobierno o un representante de la fuerza política y poder dialogar de cuáles son las expectativas, de cuáles son las ausencias, de cuáles son las proyecciones. ¿Qué pasa con las bases, con los comités, cuando en la fuerza política e incluso en el gobierno hay disensos, hay tensiones? Por ejemplo, con el caso concreto ahora del debate sobre el 1%. Con lo del 1%, una de las cosas que se viene poniendo sobre la mesa es qué es lo que estaba escrito en nuestro programa, ¿no? Que no estaba escrito necesariamente lo del 1%, pero sí hay un capítulo donde desarrollamos que pague más el que tenga más y que tiene que ver también con la política tributaria, pero de cómo generamos justicia social. Eso está escrito, fue parte del Congreso y tiene un capítulo entero, independientemente después de cómo eso se traduce en una política pública concreta. Creo que lo que se está generando a veces es este relato de, bueno, si el disenso genera ruptura o qué es lo que pasa, y en realidad es parte cotidiana también del quehacer político, que las diferencias forman parte del Frente Amplio y también las va a haber con el gobierno, y esas contradicciones hacen a la cosa. El problema es cuando no se supera la contradicción. Y eso es la responsabilidad que los militantes tenemos y que todo el Frente Amplio tiene, de que cuando una contradicción o una diferencia se presenta, cómo de una forma responsable se lleva adelante. En el caso del 1%, si bien no hay una posición unánime dentro de la fuerza política, sí se entiende que tiene que haber apertura para el diálogo, incluso muchísimos comités están haciendo actividades donde se está presentando el tema, donde se están invitando a compañeras y compañeros valiosísimos tanto de la academia como del bloque social, de la propia central, en el entendido de que viene por una problemática en concreta y que es una de las prioridades del gobierno, como es abatir la pobreza infantil. Entonces, más allá de la política en sí, lo que es de suma responsabilidad y que emerge de una necesidad concreta es que hay que discutirlo. Nosotros hace 2 semanas tuvimos un plenario nacional donde se aprobó el plan político. Ese plenario nacional, por unanimidad de sectores y bases, aprobó también todas las iniciativas programáticas que llegaron a ese plenario, entre ellas la de la discusión del 1%, trasladarlas. ¿Qué llegaron desde dónde? ¿Desde las propias bases? Claro, no, desde las bases y de los sectores. En el plenario se plantearon cuestiones vinculadas a enriquecer el plan político, que fue lo que se aprobó, y también se plantearon cuestiones vinculadas a aspectos que se entendían que eran más programáticos, entre ellos el 1%. Hubo intervenciones en el plenario vinculadas a ello, hubo propuestas, y lo que se resolvió es, por unanimidad,
que la Comisión Nacional de Programa tome estas iniciativas y las empiece a trabajar. Y acá no es que mandamos algo a una comisión para que se duerma, se manda una comisión para que se trabaje, y acá creo que nosotros entendemos que lo importante es que se dé la discusión. No hay mejor estrategia para que un tema esté en la agenda que el tema sea discutido. Las bases estamos discutiendo y los sectores están discutiendo sobre la iniciativa de gravar con un 1% el 1% más rico. Esa discusión empieza a permear en la sociedad y la ciudadanía empieza a tomar posición, si entiende que es justo, si entiende que no lo es, si entiende que puede afectar las inversiones, si entiende que puede generar más distribución en la riqueza y no afectarlas, cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa, cómo se puede implementar una iniciativa de estas características, que se dé esta discusión en la sociedad, donde por ejemplo ya ha habido algunas encuestadoras que han sondeado y se viene dando en los últimos meses, de hecho, un crecimiento de la gente que entiende que se debería aplicar. Pero lo importante es que la gente lo discuta, que esto haga carne en la sociedad, porque después se va a dar solo. Si la sociedad entiende que esta es una política que debe implementarse, se va a implementar. Si la sociedad entiende que no se va a implementar. Entonces, para nosotros lo más importante es que se dé esa discusión y que, como decía Clara, que esa discusión se dé con los disensos. Esta discusión la tuvimos dentro del Frente Amplio en el periodo pasado, vinculado a la reforma, la iniciativa constitucional vinculada a la reforma de la seguridad social que implementó el gobierno pasado. No hubo consensos dentro de la fuerza política sobre si había acuerdo respecto a que era una mala ley, no había acuerdo respecto a la vía para poder mitigar o anular los efectos que tenía. Claro. Y la militancia frente amplista trabajó de forma normal durante la campaña, algunos a favor de un plebiscito que fue promovido por el movimiento sindical también, otros no militaron esa iniciativa, y lo que podemos ver del resultado electoral es que independientemente de lo que decían los dirigentes, los frente amplistas votaron o no votaron. Hubo un montón de papeletas con listas de sectores que no apoyaban la iniciativa, y hubo sectores que apoyaban la iniciativa que no fueron sus listas acompañadas por eso. Entonces, la gente puede elegir. Para nosotros lo importante es que el debate se dé en el seno de la sociedad. ¿Y qué salidas hay? Porque usted lo que dicen ahora es, esto está entrando en discusión dentro de la fuerza política. Pero sin embargo ya han habido señales de parte del ministro de Economía, por ejemplo, y del propio presidente, que de algún modo no están tan abiertos a que esta discusión se concrete, por lo menos en este periodo de gobierno. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve eso? Lo primero es el diálogo, ¿no? Y la escucha. Un poco creo que Carlos lo planteaba en el inicio, la necesidad de entender que si bien tiene que generarse un equilibrio entre la sociedad, la fuerza política y el gobierno, hay ciertas autonomías que también suceden, y acá nadie sabe más que nadie, en el sentido de que el sentido común lo construye la propia sociedad. Si la sociedad viene a plantear que esto es un tema que tiene que estar en agenda, el Frente Amplio tiene que poder levantarlo, dar la discusión, así como lo hizo con otros temas más. Si el gobierno hoy se posiciona de una forma diferente, no necesariamente va a ser por falta de coherencia o simplemente puede ser por una diferencia, pero nos vamos a tener que sentar en una misma mesa, ¿no? Por ahí arranca por lo menos lo que genera una construcción que sea superadora de todo esto. Sí, para nosotros el compañero Done o el compañero Yamandú son dos compañeros que tienen responsabilidades en gestión, que tienen de las principales responsabilidades que están en el gobierno, y su voz pesa como eso. Sin duda que el Frente Amplio no busca y no va a buscar ni las bases ni los sectores intentar torcerle el brazo al presidente o al ministro de Economía. Lo que va a hacer es trabajar para, si hay intenciones de impulsar una iniciativa, que se pueda llevar adelante y convencer a la mayor cantidad de compañeros y compañeros que entiendan que ese es un camino. Si ese camino se logra llevar adelante, bien, si no, se seguirá trabajando. Pero acá no hay ninguna ley ha generado crisis en el Frente Amplio, incluso cuando había disensos con
con Tabaré o con Mujica cuando fueron presidentes, la fuerza política maneja muy bien estas cuestiones y no generan conflicto. Entonces, la opinión de Yamandú es una opinión que nos parece muy importante, que es muy respetable, que es un compromiso que él asumió en campaña, el de no generar nuevos impuestos. Nosotros vamos por esa línea, entendemos que está bueno no generar nuevos impuestos. Yamandú también dijo que que no se comprometía a no generar nuevos impuestos, que iba a intentar no hacerlo, pero si la realidad cambiaba, y la realidad vaya se habrá cambiado, 900 millones de dólares en deuda dejó el gobierno pasado escondidos, que no los presentó en transición, y que eso implican restricciones para cumplir el programa. El principal compromiso que tiene nuestro presidente, y que nosotros lo elegimos porque sabemos que lo va a cumplir, es aplicar el programa. Y si para aplicar el programa hay que generar este impuesto, estamos convencidos que Yamandú lo va a hacer. Si no se necesita aplicar este impuesto, estamos convencidos que Yamandú no lo va a hacer. Pero eso es en un diálogo constante. Y a lo que invita también la política en concreta, ¿no? O sea, el 1% viene también a dar una discusión con la sociedad, con la academia, con la central sindical, con la fuerza política y con el gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con pobreza infantil. Estamos hablando de que es una de las prioridades gubernamentales poder abatirla, ¿no? O sea, la proporción de desigualdad que tenemos y que hoy aparte tienen cara de niño, tienen cara de mujer, responde a una realidad histórica, pero también concreta que está viviendo nuestro país, pero no solamente el nuestro, porque lo está viviendo la región y también lo está viviendo el mundo, porque no somos los únicos discutiendo el 1%, sino que se expresan otras políticas en otros lugares también, y creo que lo importante es poder darle forma y poder darle cara a una problemática que nos atraviesa y que nos tiene que doler. Y si eso sucede, si es con el 1% o no, creo que lo que tiene que ser superador de eso es que algo tenemos que hacer con lo que está pasando. Y es que nuestro país no se puede permitir niños en situación de pobreza y en ninguna franja generacional. ¿Hay satisfacción entonces con la apertura del debate? Sí. Más allá de las tensiones que pueda abrir y de las contradicciones que puedan aparecer, igualmente se ve como saludable la apertura de ese debate. Si algo que nos gusta a los frente amplistas también es discutir. Entonces, que se dé esta discusión, que se den las bases de esta discusión, es una discusión importante. Una cuestión para no menor. El presidente que tenemos es un presidente que fue delegado de base al Plenario Nacional, fue delegado por las bases de Canelones en su momento, conoce la estructura del Frente Amplio, conoce los comités, debe haber tenido 2 millones de discusiones de este estilo, tanto en sus comités como en los plenarios nacional cuando iba. Entonces también es alguien que sabe que estas discusiones son normales, que se den, que está bien que se dé, y que nos enriquece tener su posición desde la opinión pública y también desde la interna de la fuerza política. Entonces saludamos esta expresión, y de vuelta tenemos un compañero que asumió como presidente de la República, que fue delegado de base del Frente Amplio y que conoce la estructura. Bien, ¿algo más? Por eso somos de izquierda también, ¿no? Y por eso somos del Frente Amplio. O sea, si estas discusiones no se dieran y nos pasaran por el costado, serían otras las preguntas que nos tendríamos que hacer. Bien. Y capaz que simplemente, como lo dijiste al principio, invitar este 25 de agosto las asambleas del comité de base. Son cerca de 500 asambleas que se van a hacer durante todos estos días en todo el país. Son instancias donde participan más de 15.000 frente amplistas en los distintos comités donde van a participar, donde van esas frente amplistas vecinas y vecinos, y también ministros, autoridades del gobierno, la vicepresidenta, legisladoras, legisladores, el presidente de la fuerza política, y eso es algo lindo que tiene el Frente Amplio, donde un vecino puede dialogar de igual a igual con un ministro, y bueno, y el resultado de esto va a ser que 15.000 compañeras y compañeros vamos a poder intercambiar entre nosotros y con las compañeras y compañeros que tienen responsabilidad en el gobierno sobre cómo seguir avanzando en construir una sociedad mejor, que es el objetivo que tenemos. Carlos Moreira, Clara Romano, muchas gracias. A ti. Vamos a un corte y ya volvemos con Café con Poppy. En Supermercados Subesur celebramos el mes de la niñez con los premios más increíbles y divertidos. Regalamos PlayStation 5 digitales y vienen con juegos incluidos. Hay una consola en cada local. Sí, un PlayStation 5 por local. Cada 600 pesos en compras generas un cupón para los sorteos. Este mes se juegan los supermercados con servicio VSUR. Vení y participá en tu super de VSUR más cercano.
A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa. Y bueno, Popi, llegó tu momento. Bueno, mañana 25, día del comité. Sí. Y hoy noche de la nostalgia. Noche de nostalgia, es verdad. Sí. Bueno, ¿qué tenés para decir sobre el 25 de agosto, día del comité? No, es una instancia importante dentro del RAD, ¿no? ¿Sabes que los comités arrancaron antes de la formación del Frente? ¿Sabías eso? No sabía, mirá vos. Se llamaban Comité Pro Frente Amplio. Ah, mirá. O sea que es verdad eso que donde dice todo, donde todo empezó. Sí, es verdad. El lema que están usando ahora. Alberto dice de acordarse. El Comité de Medicina fue el primer comité el 24 de marzo del 71, donde hablaron Serín y Crotocini. ¿Es un comité de estudiantes de medicina o de el médicos? Galpón hizo el acto. No me jodas, mirá vos. Así que el primer comité que hizo un acto público fue el comité... No, capaz hubo otros, te digo, el primer comité donde hablaron los candidatos. Sereñi y Crotocini, sí, en el 71. Y era el comité de medicina. Pro Frente Amplio. Antes que se hiciera el Frente Amplio. Mirá vos la génesis de los procesos. Se arrancó así, pues había un movimiento muy grande por la unidad de la izquierda, ¿no? Claro. ¿Vos estabas en la vuelta ahí? Sí.
Joven, pero estaba. Bueno, me imagino que joven sí. Bueno, Popi, semana movida. Semana Sí, con acontecimientos para comentar. ¿Por dónde querés empezar? Yo hay que empezar por cosa cortita, nada más, Sí, que dale. es ACE Sí. y danza. Bueno, sí. Yo creo que hay un empeño de la oposición en buscar fallas, ¿no? Yo leí el informe del Piazzo, también el informe del propio servicio jurídico, y te voy a decir una cosa, yo creo que no hay conflicto de interés, ¿no? Pero te voy a decir otra, yo creo que el presidente debe ser full time, no puede ser part time. Esa es mi opinión, ¿no? Y Danza, que yo no cuestiono su capacidad técnica ni política, atienden 3 mutualistas, los consultantes atienden también, Lo dijo la ministra, una en Mercedes y 2 acá, la española y la médica uruguaya. Y la única diferencia que tengo yo es esa, que para mí un cargo de esa magnitud tiene que ser dedicación total. Después no hay que agarrarse. ¿Qué más? Eso quedó perdido igual después en la semana porque parecieron cosas más pesadas, ¿no? Tuvo la interpelación. 21 horas de interpelación en el Parlamento. Muy larga. ¿Cómo la viste a esa? ¿Qué te quedó ahí como de creo resumen? que fue contundente. Larga pero contundente la exposición. Escuché a Ortuño nada más. Estuve mirando por YouTube. ¿Y cuánto habló el otro? El otro habló 1 hora y media. Sí, un poco menos, 2 horas capaz, Servini. Y Ortuño, en total como 8 horas el equipo entero del ministerio. Sí, fue contundente. No creo que en dudas. Vi que hay unos movimientos también. Hay que ver que ahora fueron a conversar con la gente del lugar, ¿no? El Casupá. Porque había unos cuestionamientos ahí en Casupá también. Yo creo que toda obra que se vaya a hacer siempre va a tener un perjuicio de alguien, ¿no? Claro, no es lo mismo que Neptuno, que era técnicamente desaconsejable, ¿no? Aparte de todo, inconstitucional y muy onerosa, ¿no? Entonces, ¿qué me decís de que la Cabildo Abierto, o que el Frente Amplio votó la moción de Cabildo Abierto que no censuraba al ministro, digamos, no era la moción que decía, bueno, se aceptan por varias las palabras, no sé qué, y hay que ir por Casupá, hablaba. Hay que ir por Casupá, y bueno, que era, digamos, la moción que favorecía al miembro interpelado, digamos, ¿no? Sí, pues los otros tampoco tenían la mayoría para una... Y votaron la moción de Salle. Sí. Es decir, los dos jugaron por interpósita persona, ¿no? Con proxys. ¿Qué pasó ahí? Salle se plegó a la oposición. Pero yo no sé qué... en este juego, y Cabildo terminó respaldando la estrategia del gobierno. El otro día a Leandro, y estoy de acuerdo. Mirá que, acordate que estos sectores que aparecen en algún momento como antisistémicos, ¿no? Terminan después absorbidos, ¿no? Yo me acuerdo de el diputado Alperi, Vega. Es verdad. Desaparecido. Se repatrió Selgas, ¿no? Votó la LUC y votó una cantidad de normas que propuso el gobierno de la coalición multicolor. Entonces no me extraña que pase eso, más allá del discurso, porque uno suponía que Salle podía estar en contra de Neptuno, ¿no? Pero yo escuché el discurso de Salle y fue un discurso quizá similar o casi idéntico a todos los discursos que ha hecho Salle en el Parlamento, donde dice siempre lo mismo, donde siempre termina hablando de UPM, de Walross, la banca internacional, la Agenda 2030, los contratos secretos, la cleptocorporatocracia. Y Salle siempre dice lo mismo, no importa de qué estés hablando, de qué se esté hablando, él siempre termina hablando de lo mismo. No sé si es una estrategia, no sé si es un campo visual un poco estrecho en cuanto
es un rasgo de identidad, ¿no? Eso fue lo que... Pero también tuvo otras cosas, ¿no? Vos fíjate que él votó el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Sí. Hay que ver, pero no va al diálogo social. Es decir, que su postura contra la reforma de la coalición quedó ahí, murió ahí. ¿Después qué va a hacer? Interpelación, Andrés Danza, bueno, ese pequeño conflicto ahí con ACE, interpelación el día martes hasta el día miércoles hasta las 7 de la mañana. ¿Qué más? Hay dos cosas que me llaman la atención. Una es, yo diría dos cosas diferentes, que yo no sé, no me atrevo a decir, yo estoy cuestión de un politólogo, dos actos que parecen contrapuestos. Cena de Orsi con los intendentes, ¿no? Buen clima, que viene de allá. ¿Qué día fue? ¿El jueves? ¿Fue el miércoles? Fue el miércoles, ¿no? Por ahí, está bien, esta semana. Sí, cena. Semana. Sí. Una cena de camaradería, además, ¿no? Sí. Y después, la actitud del Frente de la bancada de senadores del Frente Amplio, que después de llegar a un acuerdo para que hicieran las paces o dijeran, se disculparan Da Silva y Viera, propone aplicar el artículo 115, ¿no? No entiendo mucho eso. ¿Por qué? Contra Da Silva. Contra Da Silva. ¿Por qué después que se llega a un acuerdo, que votan todos, hace eso? No entiendo. Y eso generó un ruido con esta noticia que estamos viendo ahí, que es, claro, el presidente escenificando una camaradería con todos los intendentes del país. Sí, que además me parece... tiene una intención política clara, que es presupuesto y cómo van a reaccionar los intendentes y los diputados departamentales frente al presupuesto, ¿no? Porque, bueno, vos sabés que los recursos para las intendencias se votan en la ley de presupuesto. Claro. ¿No? Y si no sale el presupuesto, no hay recursos para intendencias nuevos, ¿no? Son los de antes. Pues si no se vota un presupuesto, sí, el anterior. Así que no sé. ¿Vos lees esta noticia como un intento de ir también amarrando diputados del interior, ir ablandando un poco la cosa? Yo creo que sí. La oposición. Pero además, y que incluso puede generar problemas entre el Partido Nacional y sus bases, ¿no? En el interior, ¿no? Parece inteligente eso. Y más allá de que también hay que ser consciente que el gobierno se dio mucho con los intendentes cuando el acuerdo de las transferencias, ¿no? No fue renuente. Sí. ¿No? Y después otra cosa, dos cosas me interesa conversar más desde tu palo, que ese tema de lo que se conoce del presupuesto, ¿no? Que al final son 140 millones en el 26. Sí. Después, podría llegar a 240 millones de espacio fiscal sobre el final del quinquenio. Eso es lo que está planteado. Y ahí lo que aparece siempre como un problema es la financiación del presupuesto. Ahora, según lo que dijo en una entrevista con Cotelo, Odone va a incluir un impuesto al incremento de capital de los dineros que hay de uruguayos residentes en el país y en el exterior, que no solo son uruguayos, sino también los que vinieron acá a fijar domicilio fiscal. Acordate que la calle Paul le dio 10 años de licencia, de tax holidays, vacaciones fiscales. Vacaciones fiscales, ¿no? Sí. Para que se radicaran para que se radicaran capitales en Uruguay residentes, que en los hechos estaba muy asociado a atraer millonarios argentinos, digamos, a Uruguay, a que se radiquen acá, y por eso van a tener un changüí de 10 años donde van a pagar menos impuestos por los activos que tienen en Argentina o tengan activos. Pero bueno, sí, el gobierno va a introducir un impuesto
a las variaciones de los patrimonios de los activos que están en el exterior. Que lo explicó, por ejemplo, si vos tenés una acción que valía 100 pesos y la vendés a 120, sí, ese incremento no estaba grabado. No estaba grabado. Ahora va a estar grabado por lo que se grabó fueron esos intereses. Y en realidad la variación del activo. Los intereses ya están grabados. Por eso lo estaba grabado en 2011 eran los intereses, sí, y los ¿cómo dicen? Las ganancias. Dividendos e intereses. 12% como. Y IRPF1. Claro. Sí. Pero lo otro, la variación patrimonial no estaba grabado, y sin embargo sí está grabado acá. Entonces eso generaba también un estímulo de colocación, plata, o sea, es irracional que tuviese ese esquema. Y después otra cosa que anunció el impuesto global mínimo Sí, eso sí se sigue anunciando. Pero no sé cómo se resuelve eso, porque viste que hay un conjunto de países que están en la OCDE, ¿no? Sí. Estados Unidos se retiró. Sí. Que van a aplicar eso y hay que ser miembro de ese club, digamos, para aplicarlo. No lo tengo claro concretamente. Lo que el ministro dijo es que esto no afecta a la renta de las empresas. No, por supuesto, porque si no pagan acá, pagan en matriz. Exactamente. Pero sí beneficia a la caja uruguaya, obviamente, porque hace que se pague acá. Y además, en ese aviso del ministro, que dio una entrevista bastante larga ahí en Perspectiva, no sé si fue ahí o no, pero anunció también la incorporación de un impuesto a las compras en el exterior, a las compras web, a las franquicias de compras web, básicamente la colocación del IVA a esas compras, en paralelo que estaba anunciando o estaba saliendo a argumentar más nítidamente contra la posibilidad de un impuesto al 1% más rico. Ahora vamos a eso, pero lo de TEMU, con excepción de Estados Unidos, sí, porque está firmado el TIFA. Sí. Cuando no se firmó el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se firmó un TIFA, que es algo parecido, pero no tiene la magnitud de eso. Sí. ¿No? Por tanto, no se lo puede grabar. Ahora, ahí yo creo que yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé qué pensás vos, ¿no? Con ponerle IVA a las importaciones de... Sí. Porque igual, porque además no tiene ningún impuesto eso. Las franquicias no, hay 3 franquicias por $200 creo al año que están exoneradas de todo impuesto. Va a subir el monto de la franquicia, dice. Ah, sí, no, eso no lo escuché. Sí, va a subir el monto de la franquicia, no sabe cuánto. Eso compensa un poco lo que afectaría por la vía de... Pero vos fíjate que yo escuchaba en un informe la otro día, creo que de Canal 4 era, $16 millones se llevan gastado en el primer semestre de este año, en compras a Temu. Sí, han subido muchísimo, se han multiplicado por mucho las compras en Temu. Pero además, yo tenía una discusión en la familia, yo decía, mirá que Temu es pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿qué pasa con el trabajo nacional? ¿No? Sí, digamos que afecta sobre todo al comercio nacional, ¿no? A los importadores nacionales, tanto porque creo que lo que Temu vende por web no compite con la industria uruguaya, porque no queda industria de juguetería y de ese tipo de queda cosas. Algo de vestimenta. Algo de vestimenta, puede ser algo de vestimenta, sí. Pero creo que, porque el que más se movió por el tema Temu fue justamente la Cámara de Comercio. O sea, no fue la Cámara de Industria, fue la Cámara de Comercio, que es vestido. Vestido, sí. Porque lo que ellos dicen es que ellos como comerciantes en realidad pagan IVA. O sea, retienen el IVA que paga el ciudadano. Son agentes de retención de IVA. Entonces el precio al que ellos venden tiene, además del IVA, otros impuestos de importación, tasa consular, bueno, una serie de cargas impositivas, de las cuales Temu está exonerada completamente. Por tanto, ellos dicen que ahí hay una competencia desleal. Pero además, si sigue así, yo no sé cuántos productos abarca Temu y qué más puede vender, ¿no? Vos también estás cuestionando la posibilidad de instalar alguna empresa que venda cosas similares, ¿no? Porque yo creo que a veces en la mente del capital uruguayo o del sector dominante uruguayo, la idea es de una gran estancia con plantaciones de soja. Te digo más. Una estancia, vacas y gente analfabeta. Claro, entonces vos tenés, por ejemplo, los TLC que están planteados con Europa.
¿qué le vamos a vender a Europa? Carne, nosotros, ¿no? Metano, Brasil. Carne, Argentina. Soja, también seguramente. Y además está cuantificado, 90.000 toneladas de carne a repartir entre los 4 países, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me preocupa, porque hoy hablaba con el economista, ¿cómo es? Matías Brum. Matías Brum, el tema de la pobreza infantil, ¿no? ¿Cómo resolver la pobreza infantil desde el punto de vista de la estructura, que son hogares pobres? Con trabajo. Con trabajo bien pago. No lo resolves, como él decía, solo con transferencia, ¿no? ¿Y cómo generas trabajo si vos limitas tus rubros a la carne, la soja, la leche, que es trabajo, y poco más, ¿no? Sí, en este caso con Temu la amenaza es sobre el capital comercial. La burguesía comercial, que a su vez tiene trabajadores que trabajan en el comercio de importación y después trabajan en el shopping, y todo. Pero de fondo el problema son los efectos de la productividad y la escala de la economía china sobre el resto del mundo. Básicamente el problema de fondo es ese. En un principio eran los bajos salarios, no sé ahora. Eso ya está convergiendo. Hoy diría que es los niveles de productividad sumado a la escala gigantesca de ser el nuevo taller del mundo, que bueno, que amenaza no solamente la industria, que ya en parte se ha venido desarmando la industria uruguaya, sino que amenaza también el capital comercial, el que oficia como intermediario entre el mercado mundial y el mercado local mediante la cadena importadora. Es un debate complejo. Es una medida defensiva del gobierno que cae en un momento complicado, porque mucha gente la ató con la negativa de Odone a grabar el 1%. Entonces, ese contraste... Sí, yo pago el 22% y los más ricos no pagan el 1%. Eso quedó un poco... El timing de eso generó un contraste que no favorece, me parece, el posicionamiento del tema. Pero vos también hay gente que puede decir, cuando la Cámara de Comercio lo pide, se hace. Y bueno, mucha gente dijo eso. ¿No? Ahora, yo te digo, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que fueron insuficientes. El aumento de las jubilaciones mínimas. 2 y 1%. 3. No se devuelve, ¿no? Eso es positivo. Sí. Pero son 400 pesos lo que ganan 20.000. ¿Le cambia la vida a alguien eso? ¿Escuchaste la entrevista del ministro en perspectiva sobre el tema en general? Me pareció que esta semana el Ministerio de Economía salió a ganar un poco la agenda, salió con una serie de medidas en una conferencia de prensa asociadas a... Sí, también escuché que, creo que lo dijo él, o fue Orsi, que va a ser el presupuesto más restrictivo de todos los gobiernos del FA. ¿Cómo viste esa salida del ministro de la conferencia de prensa, las medidas anunciadas? ¿Qué sensación te está dejando eso? Que no va a cambiar mucho. La sensación que me deja yo pensaba, ahora escuchando hoy al economista, cuando el Frente recibió el gobierno en el 2005, ¿cómo estaba el país? ¿Cómo estaba el déficit fiscal? Yo no me acuerdo. Me acuerdo sí que el Producto Bruto Interno estaba muy bajo, que la deuda era superior al Producto Bruto Interno, ¿no? Digamos que la clave de lo que pasó después fue lo que vino después, que es un gran boom de precios de exportación que sacó a todo el continente de una situación muy hasta el compleja, 2014. ¿no? Hasta el 2014, exactamente. No, pero entonces, pero hubo una reforma tributaria además. Sí, en 2007. Sí. Pero vos fíjate que arrancó, la economía había empezado a crecer. También un poco de rebote, ¿no? El rebote de la crisis. No llegaba a los niveles que hay ahora el PBI, pero vos instrumentaste el PANES, el MIDES, todo eso. Fue un esfuerzo económico muy grande. También es cierto que se endeudó más el país, no en términos del ratio de deuda-producto, pero sí en términos absolutos. Sí, absolutos sí, en términos relativos no bajó. ¿Y cómo, a ver, salió el ministro a chocar directamente con argumentos contra la posibilidad de un impuesto del 1%, salió a descartarlo con más fuerza, digamos, hasta ahora venía con un planteo más amortiguador, si se quiere ver la evidencia. Hay cierto parentesco con aquello de los más agudos no los podemos tocar. Cuando la periodista le preguntó a
porque dijo que eso puede no incentivar la inversión, necesitamos inversión. Estoy en contra son los que empujan, la economía necesita inversión para el crecimiento, inversión privada por supuesto, ¿no? También. Entonces, capaz que fue un bruto con lo que dije, ¿no? Pero en el sentido de que está jugado en algunos aspectos muy parecido a la economía. Digo, tiene toques distintos, ¿no? Pero la apuesta a la inversión al costo que sea. Pero además yo te vuelvo a hacer la pregunta muy reiterativa, pero ¿cómo se financia el presupuesto? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cómo vas a duplicar el dinero para vivienda? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver el 6+1 para la educación? Sin abrir la discusión tributaria y distributiva, porque va a ser imposible. Yo te escuché la pasada un editorial que hiciste un miércoles sobre el tema de el crecimiento, porque estamos apostando a lo mismo, al crecimiento y a esperar que el crecimiento derrame en función de las políticas, obviamente que van a ser un poco distintas del gobierno, ¿no? Pero la idea es crecimiento. Está bien, mejor que crezca para poder repartir, que lo dijo Dones, por supuesto. Se reparte mejor cuando hay crecimiento, ¿no? ¿Cómo ves la tramitación de este conflicto al interior del frente, pero al interior también de la izquierda sociológica, digamos, ¿no? El PIT-CNT, las organizaciones sociales. Yo creo que le ponen la plancha. ¿Cómo? Le ponen la plancha, sí. ¿Quién le pone la plancha a quién? Y el gobierno a la discusión. Con este planteo, sí, con esta discusión. Igual que contabas hoy de Fernando Pereira, esto no se discute, ¿no? Yo creo que además hay un factor ahí que es determinante, que es lo que piensa el MPP, y el MPP está alineado con O'Donnell y con Orsi, por supuesto. El MPP ha dicho reiteradamente que es la espalda política del ministro de Economía, un ministro que no tiene banca propia como sí la tenía Astori. Sí. Y el MPP ha dicho en algunos de sus voceros que son la espalda política del ministro. Entonces no creo que haya progresión ninguna sobre el impuesto del 1%. Puede haber algunas cosas, yo que sé, yo miraba también algunas cosas que hay que mirarlas con detenimiento. ¿Cómo ha ido variando la posición del gobierno uruguayo sobre gas? Sin animarse a utilizar el término genocidio, ¿no? Pero congelar la oficina de la ANI es un paso. Las declaraciones contra este de esta decisión de Netanyahu de invadir Gaza, ocuparla militarmente también, ¿no? Las declaraciones del ministerio. Ahora hay que ver claro, lo que pasa es que ahí tenés no solo un sentimiento frente amplista y a nivel nacional, sino mundial, ¿no? Sí, y la región además, salvo Argentina, con Brasil y Chile empujando en el sentido de la condena. Entonces, es distinto. Uruguay tiene igual un peso, una presencia judía en posiciones además de poder y de dinero muy importante, ¿no? Hay un lobby. Creo que eso en parte tiene que explicar un poco, me parece, Sí, pero yo cuando me decían eso, yo me recordaba en mis tiempos jóvenes la guerra de Vietnam. Y el Frente Amplio y la izquierda estaba todo contra la guerra de Vietnam. No tenía prurito en pronunciarse. Y el peso de Estados Unidos en América siempre fue el mismo. Mucho más que el peso del lobby israelí, ¿no? Entonces, me parece que hay cuestiones de posicionamientos en torno a principios que tienen que ver con los derechos humanos, con la paz y que me parece que ahí el gobierno no tiene una posición muy clara. Porque le va condenando a todo el mundo, España, Alemania, yo qué sé, es impresionante, salvo Milei y Trump. Pero decías que hay correcciones.
hay una orientación que se va torciendo un poco. Influyen, eso quiere decir que lo que piensa la gente influye. Pero hay otras cosas que además no le costaría mucho al gobierno, porque hay que ver qué tratados puede complicar, qué le vendemos a Israel, qué sé yo. La ministra de Defensa dice que le compramos armas, ¿no? Y que le vamos a seguir comprando. ¿Qué tema va a emerger la semana que viene ante el cual hay que estar atentos? Va a estar presupuesto, ¿no? Va a ser el tema que va a dominar. Porque además hay reunión de... Creo que el lunes, o el martes o miércoles se reunió, o jueves, con el MVP de Odone, ¿no? Y hay reunión de los ministerios con las bancadas. Sí. Y hubo ayer fue reunión de diputados con la torre ejecutiva, con Pacha Sánchez, ¿no? Porque entra por diputados, sí, por supuesto. Sí. Sí, se está armando y el tema por... Y hay reunión de los ministerios con la bancada también. El tema por excelencia va a ser, cuando conozcamos la ley de presupuesto, que constitucionalmente va a ser el último día de agosto. 31 de agosto, que es, bueno, no sé. No sé qué cae... El domingo. El próximo domingo. El próximo domingo, tenés razón. Bueno, seguramente la semana que viene ya vayamos conociendo algunos detalles que se van a ir filtrando, van a ir apareciendo. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Así que dejamos por acá. Muchas gracias, Popi, por esta conversación. Y bueno, nos vamos despidiendo de un nuevo programa Legítima Defensa. Nos vemos el viernes que viene.